muy descriptivo porque nos va comentando cada momento, ¿cierto?, lo que va observando, ¿ya? Tanto ella como el narrador omnisciente. Y luego dice aquí, donde dice un comino, de ahí vamos a comenzar. ¿Todos estamos en la página 207? ¿Todos estamos en la página 207? Quiero un Sí, sí profe. unísono, por favor. Sí, Todos profe. estamos, ya, eso, todos estamos ahí, conectados con el texto. ¿Ah? Empápense de él, tómenlo, apropiense, es muy importante. Ya dice, un comino, pensó mientras seguía avanzando por la calle Bond Street, camino de una tienda en la que, ¿no es cierto?, le reservaban flores cuando daba una fiesta. En realidad, lo que más le importaba a Elizabeth era su perro. Esta mañana la casa entera olía a alquitrán. De todos modos, más valía que a Elizabeth le diera por el pobre Gisle que por la señorita Killman. Más valían las peleas y el alquitrán y todo lo demás que quedarse sentada en un dormitorio mal aireado con un libro de rezos en la mano. Más valía cualquier cosa. Estaba tentada Clarisa a decidir. Pero como decía Richard, quizás fuera solamente una de estas fases por las que todas las chicas pasan. Quizás se hubiera enamorado, pero ¿por qué de la señorita Killman? Que, desde luego, había tenido mala suerte, lo cual siempre es preciso tener en cuenta, pero que, como Richard decía, era muy competente y tenía verdadera mentalidad histórica. De todos modos, ahora eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, ¿no es cierto?, de la señora Dalloway y de Richard, comulgaba, y cómo vestía, y cómo trataba a los invitados que no le caían bien. Por experiencia, Clarisa sabía que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, igual que las causas. ¿Mm? Amortigua su sensibilidad, ya que la señorita Killman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austriacos. Pero con su comportamiento privado infligía una verdadera tortura al prójimo. Tan insensible era, ataviada con con su impermeable verde. ¿Cómo era Elizabeth? ¿Qué característica podemos rescatar de Elizabeth? ¿Era igual que todas las otras chicas de su tiempo? ¿Cómo era Elizabeth, hija de la señora Dalloway? ¿Era religiosa y fría? ¿Seguro que era religiosa? Allí dice, Elizabeth, ¿no es cierto? Acá. Elizabeth le diera por el pobre Clisle que por la señorita Killman. Más valían las peleas y el alquitrán y todo lo demás que quedarse sentada en un dormitorio, mal airado, con un libro de rezos en las manos. Más valía cualquier cosa. Estaba tentada, Clarisa, a decidir, pero como decía Richard, quizá fuera solamente una fase, una de esas fases por las que todas las chicas pasan. ¿Cómo era la señora Elizabeth? ¿Podemos sacar un rasgo de ella? Por lo menos uno. ¿Era igual que todas o distinta? ¿Van a pensar? Escriban en un costado de su libro. Si seguían, ¿no es cierto?, la misma estructura que las demás chiquillas. Y aquí nos muestra otra chiquilla, la Killman, la señorita Killman. Por experiencia, Clarisa sabía que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, igual que las causas, amortigua su sensibilidad,
ya que la señorita Killman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austriacos, pero con su comportamiento privado infligía una verdadera tortura al prójimo. Tan insensible era, ataviada con su impermeable verde. ¿Cómo era entonces? Si tenemos a esta mujer, la señorita Killman. ¿Cómo era la señorita Killman? Chiquillos, están ahí, ¿cierto? ¿Cómo podemos describir a la señorita Killman? ¿Religiosa? Totalmente religiosa, y aquí lo dice, ahí lo dice, cuando dicen que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, amortigua su sensibilidad. Bueno, y ahí también genera como una, ¿no es cierto?, una contradicción, porque dice que como es religiosa, pero la señorita Killman, ¿no es cierto?, es totalmente insensible, pero ella es capaz de cualquier cosa a favor de los rusos y se mataba de hambre por los austriacos. Sin embargo, su comportamiento en un formato privado era una verdadera tortura hacia el prójimo, porque era muy desagradable esta mujer. Tan insensible, ¿no es cierto? Y ataviada con su impermeable verde. Entonces, tan adornada con su impermeable verde. Y acá lo estamos respondiendo en la número 5. ¿Cuál es la contradicción que plantea la descripción de la señorita Killman? ¿Cuál es la contradicción de la señorita Killman? Que se comportaba de manera diferente. Ya, pero ¿por qué se comportaba de manera diferente? ¿En qué momento? ¿Por qué? Dependía de la ocasión. ¿Seguro de que dependía de la ocasión? Ya, pero vamos a la raíz. ¿Por qué hay una contradicción? Porque es religiosa, pero es como una verdadera tortura para el prójimo. Ahí está la contradicción y por eso allí, ¿no es cierto? Ahí marquen, chiquillos, lo que dice. ¿Quién dijo eso? Yo, el Maxi. Maxi. Muy bien. Muchas gracias, Maxi. Efectivamente, porque allí dice que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, amortigua su sensibilidad, ya que la señorita Killman, ¿no es cierto? Y después nos cuenta cómo es. Sin embargo, en otros momentos, en otras circunstancias, es capaz de hacer cualquier favor a los rusos y se mataba de hambre por los austriacos. Sin embargo, en una circunstancia un poco más íntima, quizás, era totalmente tortuoso estar con ella. ¿Por qué? Porque ahí dice que cuando la gente es religiosa, ¿no es cierto?, endurece los modales. Entonces, ¿cómo? ¿Somos o no somos? ¿O nos comportamos todos como iguales o nos comportamos? Entonces, ahí está la contradicción. Gracias, señor Maximito, señorita Tami, todo el mundo. Vamos aquí. Vamos escribiendo, recuerden. Ahí, ¿no es cierto?, escribiendo ideas al ladito para después generar la redacción. Hacía años y años que que llevaba aquel impermeable esta mujer. Sudaba. En cuanto entraba en una habitación, no pasaban 5 minutos sin que hiciera sentir su superioridad, su inferioridad, lo pobre que era ella, lo rica que era una. ¿Cómo vivía en un cuartucho, sin un almohadón, sin una cama, sin una alfombra o sin lo que sea, con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa? Herrumbre significa el óxido de hierro. Después de haber sido despedida de la escuela durante la guerra, pobre criatura amargada y desdichada. Sí. ¿Por qué no se lo odiaba a ella, sino al concepto de ella? O sea, no se lo odiaba a ella, sino que el concepto de ella. Y sin duda alguna, este concepto llevaba incorporadas muchas cosas que no eran de la señorita Killman. Y la señorita Killman se había convertido en uno de esos espectros con lo que se lucha por la noche. Uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre, dominadores y tiránicos. Pero, sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la señorita Killman, Clarisa la hubiera amado. Pero no en este mundo, no con todas las cosas negativas. ¿Quién va a querer esa mujer? Pero no en este mundo.
Era desesperante, pensaba, llevar este monstruo brutal agitándose en su interior. La irritaba oír el sonido de las ramas quebrándose y sentir sus cascos hincándose en las profundidades de aquel bosque de suelo cubierto por las hojas. El alma. No podía estar en momento alguno totalmente tranquila o totalmente segura, debido a que en cualquier instante el monstruo podía atacarla con su odio, que de manera especial, después de su última enfermedad, tenía el poder de provocarle la sensación de ser rasgada, de dolor en la espina dorsal. Le producía dolor físico y era causa de que todo su placer en la belleza, en la amistad, en sentirse bien, en ser amada y en convertir su hogar en un sitio delicioso, se balanceara, temblara y se inclinara como si realmente hubiera un monstruo royendo las raíces, como si la amplia gama de satisfacciones solo fuera egoísmo. ¡Cuánto odio! Tonterías, tonterías, se dijo gritándose a sí misma mientras empujaba la puerta giratoria de la floristería Mulberry. Avanzó ligera, alta, muy erguida, para recibir inmediatamente la bienvenida de la señorita Pym, con su cara de capullo y sus manos de rojo vivo, como si lo hubiera tenido en agua fría con las flores. Allí habían flores, espuelas de galán, guisantes de olor, ramos de lilas y claveles, masas de claveles. Allí habían rosas, habían flor de lis. Ah, sí, en el jardín terrenal respiraban los dulces olores, mientras, en pie, hablaba con la señorita Pym, que estaba obligada a atenderla y que la consideraba amable, ya que amable había sido desde hace muchos años. Muy amable, pero este año parecía más vieja, mientras volvía la cabeza a uno y otro lado, entre las flores de lis y las rosas, y la reverencia de los ramos de lilas, entornados los ojos, inhalando, después del rugido de la calle, el delicioso aroma, la exquisita frescura. Y después, al abrir los ojos, qué frescas, como ropa blanca recién lavada y planchada y puesta en cestas de mimbre. Le parecían las rosas y los oscuros y altaneros claveles rojos, alta la cabeza y los guisantes de olor, desparramándose en los cuencos con sus matices violentas, blanco nieve, pálidos. ¿Quién habla aquí? ¿De quién están hablando? ¿Quién habla aquí? ¿El narrador? ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? ¿Quién entró a la florería? ¿Quién entró a la florería, chiquillos? ¿Quién andaba buscando flores? Aló, aló. La señorita Kilman, ¿no? ¿Seguro que era ella? La señora Dalloway. La señora Dalloway. Ella es la que se dan cuenta, ¿no? Estos cambios inmediatamente. Al principio, antes de que empezara, era desesperante. Estaban hablando totalmente de la señorita Kilman. ¿Ah? Pero luego vuelve a aparecer nuestra señorita, o sea, nuestra señora Dalloway. Y allí, ¿no es cierto?, inmediatamente hace, y por eso creo que encierra donde dice, era desesperante, pensaba llevar este monstruo brutal agitándose en su interior. Me está contando, ¿no es cierto?, parte de lo que está sintiendo para poder generar su análisis. ¿Mm? La señora Dalloway, en este caso a través del narrador omnisciente, me está, ¿no es cierto?, relatando qué es lo que está sintiendo. Se siente se dice que no podía estar en un momento alguno totalmente tranquila, totalmente segura, debido a que en cualquier instante el monstruo podía atacarla con su odio, que de manera especial después de su última enfermedad. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos que generar un análisis. ¿A quién se refiere cuando habla de monstruo? Hagan la diferencia ahí para que después, ¿no es cierto?, hagamos el análisis más profundo. Y luego dice, parecía que fuera de noche y muchachas con vestidos de muselina salieran a coger guisantes de olor y rosas después del soberbio día de verano, con un cielo casi azul negro.
sus espuelas de galán, sus claveles, sus azucenas. Llega el momento entre las 6 y las 7 en que cada flor, las rosas, los claveles, las flores de lis y las lilas, resplandece, blanca, violeta roja, anaranjado profundo. Toda flor parece arder suavemente con pureza en la tierra neblinosa. Y cuánto le gustaban las grises y blancas mariposas nocturnas revoloteando, yendo y viniendo por entre las belloritas de noche. Las margaritas, dice él. Eso es. Y cuando comenzó a ir en compañía de la señorita Pym, de jarro en jarro, escogiendo tonterías, se decía a sí mismo. ¿Se dan cuenta, no? Dice, o sea, si ella va a hacer una fiesta, se está constantemente criticando, dice, de jarro en jarro, tonterías, se decía a sí misma, más y más dulcemente, como si aquella belleza, aquel aroma, aquel color y el hecho de que la señora Pym le tuviera simpatía y confiara en ella formaron una ola por la que ella se dejaba llevar, ahogando aquel odio, superado aquel monstruo, superándolo todo, y la ola la levantaba más y más, cuando, en la calle sonó un disparo. Ese monstruo que ella aquí se dice, ¿no es cierto?, a través del narrador, algo le está pasando a esta mujer internamente. ¿Mm? Y suena un disparo, ¿no es cierto? Y estos automóviles, dijo la señorita Pym mientras iba a mirar a través del escaparate, y regresó sonriendo, con expresión de cómpramelo todo, no, con expresión de disculpa, llenas las manos de guisantes, de olor, como si ella fuera responsable de aquellos automóviles, de aquellos neumáticos de automóvil. O sea, inmediatamente, ¿no es cierto?, que por qué me trata tan de esa forma. O sea, yo no quiero que te excuses, no es culpa tuya. ¿Mm? La violenta explosión que hizo dar un salto a la señora Dalloway y obligó a la señorita Pym a ir al escaparate y a pedir disculpas procedía de un automóvil que se había detenido junto a la acera opuesta, exactamente delante del escaparate de la florería Mulberry. Los transeúntes que, desde luego, se habían detenido para mirar. Tuvieron el tiempo justo de ver una cara de suma importancia contra el fondo de la tapicería gris tórtola, antes de que una mano masculina corriera a la cortinilla y nada más pudiera verse, salvo una porción de color gris tórtola. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está la florería, ¿no es cierto? Ella con su guante y con la descripción completa que encontró aquí en sus aromas, etcétera. Pero también hace una ahí. ¿Por qué? Por, a través de mi simpatía, como que quiere calzar, como que quiere lograr, ¿no es cierto?, obtener la simpatía de la señora Dalloway. Sin embargo, inmediatamente comenzaron a correr los rumores desde la mitad de la calle Bond hacia Oxford, por una parte, y hacia la perfumería de Atkinson, por otra, pasando invisibles, inaudibles como una nube, veloces como un velo sobre colinas, y descendiendo de modo parecido a la brusca serenidad y el brusco silencio de la nube sobre rostros que en un segundo antes estaban en el mayor desorden. Pero ahora el ala del misterio había pasado por ellos, había oído la voz de la autoridad. El espíritu de la religión había salido al exterior con los ojos vendados y la boca abierta de par en par. Aunque nadie sabía qué rostro era aquel que había sido vislumbrado. ¿Sería el príncipe de Gales? ¿La reina? ¿El primer ministro? ¿De quién era aquella cara? Nadie lo sabía. ¿Mm? Edgar, con la tubería de plomo arrollada al brazo, dijo de modo audible y desde luego humorista, con un acento londinense: el vehículo del primer ministro Septimus Warren, que se encontró con el paso obstaculizado, le oyó. Septimus, de unos 30 años, pálida la cara, nariz ganchuda, calzado con zapatos marrones y ataviado con un deslucido abrigo, tenía ojos castaños animados por ese brillo de aprensión que provocaba aprehensiones a los seres más desconocidos. El mundo había levantado el látigo. ¿Dónde descendería? Todo había quedado detenido. Todo este accidente pasaba fuera de la florería y todo lo que se describe. Todo había quedado detenido. El trepidar de los motores sonaba como un pulso irregular, batiendo en la totalidad de un cuerpo. El sol se hizo extraordinariamente ardiente, debido a que el automóvil se había detenido ante el escaparate de la florería Mulberry.
Viejas señoras en lo alto de los autobuses abrieron negras sombrillas. Aquí una sombrilla verde, allí una sombrilla roja. Se abrieron con un leve plop. La señora Dalloway se acercó a la ventana, llenó los brazos de guisantes de olor y miró hacia afuera, con su carita rosada, fruncida inquisitivamente, o sea, una mirada punzante, acusadora. Todos miraban el automóvil. Séptimos miraba. Los chicos que iban en bicicleta se apearon de un salto, o sea, apearon significa, esa palabra no la conozco, desmontar. Se desmontaron de un salto del caballo, o sea, de la bicicleta. ¿Ah? El tránsito se detuvo y se acumularon los vehículos. Llegó toda la chimochina a saber qué pasó. Y allí estaba el automóvil. Corridas las cortinillas y en ella un curioso dibujo en forma de árbol, pensó Septimus, y aquella gradual convergencia de todo en un centro que estaba produciéndose ante sus ojos, como si un horror casi hubiera salido a la superficie y estuviera a punto de estallar en llamas. Le aterró. El mundo vacilaba y se estremecía y amenazaba con estallar en llamas. Soy yo quien obstruye el camino, pensó Septimus. ¿Acaso no le miraban y le señalaban con el dedo? ¿Acaso no estaba allí, plantado, arraigado en el pavimento para su propósito determinado? Copuchar. ¿Pero qué propósito? Vámonos, dijo Lucrecia. Pero su marido, sí, porque ya llevaban casados 4 años, 5 años, dio un salto sorprendido, se irritó, como si Lucrecia lo hubiera interrumpido y dijo, de acuerdo, la gente debe darse cuenta, la gente debe ver, la gente, pensó Lucrecia mirando a la multitud que contemplaba el automóvil, la gente inglesa con sus hijos, sus caballos y sus ropas que en cierto modo admiraba, pero que ahora eran todos gente, no tenían, ¿no es cierto?, una distinción, porque Septimus había dicho, me mataré. Y eran unas palabras terribles. O sea, ahí se pierde todo, ¿no es cierto?, este lado fifí que tiene la gente, de poder distinguirse de la gente que tiene menos recursos. Ahí para el copuchenteo todos son iguales. ¿Mm? Y se la había oído. Lucrecia miró a la multitud, sentía deseos de gritar, ¡socorro, socorro!, dirigiéndose a los mozos de las carnicerías de las mujeres. ¡Socorro! Hacía solo unos meses, el último otoño, ella y Septimus habían permanecido en pie en el embarque, envueltos en la misma capa, mientras Septimus leía un papel en vez de hablar. Y ella le había arrancado el papel de las manos y había reído en las mismísimas barbas del viejo que lo observaba. Pero los fracasos se ocultan. Debía llevarse a Septimus a algún parque. ¿Qué característica de la sociedad de la época se puede deducir de todas estas afirmaciones que nos dice el narrador? Que siempre muestran lo mejor y lo que no es bueno, como que lo dejan escondido. Siempre muestran lo mejor y lo exacto. En realidad son parte de las características de la gente que, ¿cierto?, como que tiene que aparentar, siempre estar bien. ¿Ah? Siempre estar bien, siempre, ¿no es cierto?, con una prestancia y que existe una asimetría totalmente con otro. Bien, bien, compañera amorosa. Y al final termina siendo todo igual, ¿eh? Igual nos dice allí que, claro, después de que hubo este accidente, la gente, ¿no es cierto?, empezó a aglomerarse y todos parecían iguales. O sea, para el copuchenteo, aquí no hay diferencia. Todo el mundo se para lo mismo. ¿Ah? Muy bien, gracias, señorita Laurita. Debía llevarse a Septimus a algún parque, dijo la Lucrecia. Ahora cruzaremos la calle, dijo. Tenía derecho al brazo de Septimus, pese a que era insensible. Septimus daría el brazo a Lucrecia, que era tan sencilla, tan impulsiva, solo contaba 24 años, carecía de amigos en Inglaterra y había salido de Italia por culpa de Septimus, que era un don nadie. ¿Ah? Por eso decían que había que aparentar. El automóvil, con las cortinillas corridas y un aire de inescrutable reserva, avanzó hacia Piccadilly, siendo todavía contemplado, alterando todavía los rostros a ambos lados de la calle, con idéntico aliento oscuro de veneración, sin que nadie supiera si se trataba de la reina, el príncipe o el primer ministro. El rostro en sí mismo, solo había sido visto por 3 personas unos pocos segundos, incluso el sexo era ahora objeto de controversia. Pero no cabía la menor duda acerca de la grandeza de quien iba sentado dentro del automóvil.
La grandeza pasaba, oculta a lo largo de la calle Bond, separada solamente por el alcance de una mano de la gente común que quizás ahora, por primera y última vez, había estado en posición de poder hablar con la soberana de Inglaterra, porque ocurrió este accidente, ¿no es cierto? Duradero símbolo del Estado que llegará al conocimiento de curiosos anticuarios, apartando las ruinas del tiempo. Cuando Londres sea un sendero cubierto por la hierba y todos los que caminaban presurosos por la calle aquel miércoles por la mañana, no sean más que huesos, con unas cuantas alianzas mezcladas con su propio polvo y con el oro de innumerables dientes cariados, entonces el rostro del automóvil sería conocido. ¿Mm? Frente, ¿no es cierto?, a esta persona tan importante. Bueno, hablando de esto, ¿supieron que murió el marido, ¿no es cierto?, de la reina Isabel? No entiendo cómo todavía perpetúan esa estupidez de la monarquía. Pero murió. Caballero El que ya príncipe tiene- Felipe. ¿Ah? ¿Así se llama? El Príncipe Felipe. Felipe, ese mismo. El príncipe Felipe que murió a casi a los 100 años, ya era una momia ya horrible. Pero bueno, yo hago la crítica de cómo todavía perpetúan la monarquía, todavía la gente le chupa los impuestos a los ciudadanos, como, ¿cómo podéis todavía perpetuar aquello? El siglo XXI. ¿Y cómo se ha mantenido esa señora? Ya va a cumplir casi 100 años y todavía la embarró, tiene una salud envidiable. Eh, entonces, ¿no es cierto? Porque todo esto pasa porque allá también tienen como la parte parlamentaria, el primer ministro, que es el que se contacta directamente con la reina. Probablemente se trata de la reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de la floristería Mulberry con sus flores. La reina. Y durante un segundo adoptó un aire de gran dignidad. Allí en pie, ante la floristería, al sol, mientras el automóvil pasaba despacio, como un caballo al paso, con las cortinillas corridas. Ella, ¿no es cierto?, muy parada, muy erguida, mirando. La reina caminó de algún hospital, la reina yendo a la inauguración de alguna tómbola, pensó Clarisa. Siguió adelante, despacio, y muy silenciosamente prosiguió su camino. ¿Y terminó? Y fin. Oh, terminamos el texto. Yo pensé que era más largo. Entonces, fin del texto. Después de que nos pasa todo este accidente, ella sale de la florería y ella, ¿no es cierto?, se siente como, igual como una reina, por lo que yo ahí interpreto. Probablemente se trata de la reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de la floristería con sus flores. La reina, ¿qué salió de la floristería? La reina, ella. Y durante un segundo adoptó un aire de gran dignidad, allí, en pie ante la floristería, al sol, mientras el automóvil pasaba despacio, como un caballo al paso, con las cortinillas corridas. La reina caminó de algún hospital, la reina yendo a la inauguración de alguna tómbola, pensó Clarisa, siguió adelante. Y muy silenciosamente prosiguió su camino, que lo más seguro que iba nuevamente de vuelta a su casa. Entonces, chiquilines, recuerden que tienen que contestar las preguntas durante la lectura de la 1 a la 6, ¿cierto? Anoten allí y vayan marcando. ¿Tienen alguna duda de las respuestas o de las preguntas de la 1 a la 6? Para que lo conversemos. ¿No? Ya. Si quieren, obviamente que hay que darle una segunda lectura a todo el texto, ¿ya? Porque una lectura no nos entrega toda la información necesaria. Necesitamos releer el texto para poder así adquirir toda la información necesaria para responder las preguntas. Pero eso no quiere decir que no vamos a leer las preguntas que tienen que resolver. Primero, ¿qué tengo que hacer? Haz una tabla de 2 columnas. En la primera, resume los sucesos que le ocurren a Clarisa en el transcurso del día. En la segunda tabla, escribe los sucesos y las sensaciones que Clarisa piensa y recuerda. Entonces, en una me cuentan los hechos y en otra me cuentan, ¿no es cierto?, en otra tabla, los sucesos que vive ella y cómo se siente. Sus emociones mientras, ¿no es cierto?, va viendo estos sucesos, que son creo que como 4 sucesos importantes, ¿o no?
4 sucesos como importante que ella experimenta en este camino de la florería, o sea, desde su casa a la florería. Tenemos chiquititos pequeños. Ya, volví, es que estoy haciendo arroz. Entonces, 2 columnas. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, 2 columnas, que en la primera resume los sucesos que le van ocurriendo a Clarisa, los sucesos importantes que le van ocurriendo en este, ¿no es cierto?, transitar durante su día, y en la segunda escribe los sucesos, ¿m? Y las sensaciones que Clarisa, ¿no es cierto?, va pensando y va recordando debido a estos sucesos. Por eso hay que darle una segunda lectura, ¿se dan cuenta, no? O un análisis más profundo. La número 2. ¿Qué relación tiene o tuvo Clarisa con Hugo, con Peter y Richard? Eso está muy fácil. No creo que tenga mucha dificultad para saber qué relación mantiene con Hugo, con Peter y Richard. Que tiene o tuvo. 3. ¿Cómo describirías la sociedad en la que vive la señora Dalloway? Y tomamos todas las descripciones que nos cuenta ella y el narrador para poder, ¿no es cierto?, cómo ustedes describirían, porque dice, ¿cómo describirías la sociedad en la que vive la señora Dalloway? Después, ¿no es cierto?, de las marcas textuales que hemos leído. ¿Cómo la describimos? Ella nos está contando puras cosas como bien negativas en realidad. Entonces, ¿cómo la voy a describir? De la misma manera. ¿Ah? ¿Por qué la narración se centra en los pensamientos de Clarisa? ¿Por qué la narración se centra en los pensamientos de Clarisa? Y por eso le hablaba como hay que ahí analizar de la parte profunda, de la parte íntima, que ella, ¿no es cierto?, como tiene como un rechazo, una resistencia, en que vive como lady, pero de cierta manera igual genera como, hay algo que le molesta. ¿Ah? 5. ¿De qué trata la señora Dalloway? ¿Qué aspectos destacarías? Propone una interpretación y compártela. No sé si esa está dentro de las preguntas que voy a visualizar, porque lo tengo aquí, pero ustedes que tengan allí a mano, ¿no es cierto?, cuarto medio. Después de la lectura, la 1. Ah, no, esa la descarté, por eso yo decía, no, esa no. No, porque no quiero que propongan interpretaciones, no, eso no me interesa. La 6, y vamos a la lectura crítica, que es así. Recuerden, la 5 no se hace, táchenla ahí, por favor, no debo hacer la 5. Benjamín Solís debe hacer la 5. Dustin debe hacer la 5. Para mí que ya se fuera a dormir todo. Dustin. No, Después, eso no. ya. Muy bien, no se hace la 5. Así que quiero que esté atento, muy atento. Para que después, ¿no es cierto?, no tengamos problemas. Entonces la 6 sí se hace. La señora Dalloway fue escrita en el año 1925. ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres? Y acá, ¿no es cierto?, hay varias gente que es bastante feminista. ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres critica la autora? ¿Y qué temas de la novela te parecen relevantes hoy? Y obviamente hay que justificar. Y se dan cuenta, miren, aquí me entrega también mayor información para poder ayudarme a resolver las preguntas, claves de interpretación, las marcas textuales, el uso de paréntesis, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la grafía gramatical y la alternancia de personajes que se juega aquí, totalmente, un narrador en primera persona, un narrador en tercera, y que nos muestra los puntos de vista de ambos, en este caso, de ella y del narrador omnisciente que lo sabe todo. Y eso, pues, chiquillos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 6. Más las preguntas durante la lectura. ¿Ya? Preguntas. Después de terminar eso, ¿se le tiene que mandar? ¿Eso es lo que se manda? ¿Cuándo se entrega? Ya, eso, vamos a eso. Muy bien, eso quiero que me pregunten esas cositas. ¿No es cierto que nosotros ya no nos encontramos nunca más? Pues, hasta la próxima semana. Y el momento evaluativo, recuerden que nosotros vamos a tener el momento evaluativo donde se finaliza la unidad. ¿Y esa cuándo va a ser? Anoten también por ahí que es muy importante. Nosotros vamos a jugar
el 4 de mayo es el momento evaluativo que va a tener la metacognición y la autoevaluación y se van a involucrar estos 3 textos que hemos visto, pero que en realidad son 2 géneros. El género, ¿no es cierto?, discursivo argumentativo y un género literario en la narración. Por lo tanto, ¿cuándo se va a entregar esto? Antes de que realicemos el momento evaluativo. Y esto va a ser la próxima semana. La próxima semana, hoy ya estamos a 19, ¿no? No, a 12. Entonces sería la próxima semana, si gustan, el viernes 23, para yo tener el tiempo de revisar. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día martes, en la hora del lenguaje? Vamos a resolver dudas frente a las diversas preguntas que se hacen durante y posterior al texto. Ahora, obviamente, si usted se cree con todas las capacidades posibles, porque usted es capo, usted es capa, hágalo. Y si lo termina antes, también lo puede mandar, porque ya hemos transitado ya 2 semanas con el texto. Y ya lo leímos, por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos claridad. O si no, lo vemos el próximo martes, anoten, martes 20, en el cual vamos a conversar sobre las respuestas que ustedes escribieron y se aseguran que efectivamente son las que tienen ahí en el texto y luego, ¿no es cierto?, lo entregan. Sería el viernes 23. No, viernes, pues viernes 23. ¿Les parece o no les parece? Sí, profe, yo encuentro que está bien. ¿Le quedaron claras las fechas? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuándo se entrega finalmente así como ya completo? Dijo que el 23, antes del 4 de mayo. Viernes 23. Anotemos ahí. Viernes 23. Tengo que mandar la tareita a la profesora. Ya, viernes 23 tengo que mandar la tareita a la profesora de la señora Dalloway, porque el día martes 20 vamos a conversarlo, vamos a revisar las respuestas, qué sé yo. Vamos a digerirlo. ¿Ya? Y esos chiquilines hasta hoy. Recuerden, vuélvanlo a leer, porque es un texto que es complejo. Si se dan cuenta, por el uso, ¿no es cierto?, de las técnicas narrativas contemporáneas, es muy complejo. ¿Ya? Necesitamos volver a leerlo. Vuélvanlo a leer, vamos de párrafo en párrafo resolviendo, ¿no es cierto?, las preguntas durante la lectura, y luego que usted resolvió las preguntas durante la lectura de manera bastante minuciosa, ¿no es cierto?, finaliza con las preguntas posterior a la lectura. Pero use esto. Use un lapicero y use esto. Raye su libro si lo tiene, ráyelo. Es la única manera que se pueda hacer un análisis profundo. Ahora sí, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Ahora sí estamos preparados para ir a almorzar? Si es que tienen almuerzo, por supuesto. Sí, profe, está todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerden que mañana, miércoles, tenemos una hora de lenguaje en la tarde donde ustedes se pueden acercar si tienen dudas, desde las 4 hasta las 4:15, en la cual, ¿no es cierto?, si ustedes se encuentran que no ha tenido una buena nota en la evaluación que yo les compartí, pueden ahí, ¿no es cierto?, entrar y conversamos sobre el tema. O si no, no nomás. Si no es obligatorio. ¿Ya? Ya pues, chiquillos lindos, preciosos, me encanta que estén motivados, vamos por esa motivación eterna. Y sigamos siendo felices. Salud. Gracias, profe. Vayan nomás, Bien. chiquillos, a almorzar. Denle un saludo a sus Ya, profe. padres. Vaya a ver la Chao, Así la profe. ¿verdad? Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Tiene que dejar de grabar. ¿Ah?
Tiene que dejar de grabar. Ah, chuta, ¿verdad? Dejar de grabar. Uy, ustedes, gracias profe. por avisarme. Chao, Laurita. Cuídese.